Hace miles de años, un profeta tuvo una visión que cambiaría la historia de la cristiandad. Las 7 iglesias del Apocalipsis experimenta y conoce el significado real de esta profecía. Prepárate para descubrir las verdades más profundas. Las 7 iglesias del Apocalipsis, un estudio de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Vamos con el mensaje número 12 de esta serie. Si Dios lo permite, esta serie de mensajes se compone en 15 mensajes. Y si Dios no dice otra cosa, pues intentaremos enseñar la serie en completo. Hoy es el mensaje número 12 de esta serie. 12 semanas llevamos con esta, ministrando y enseñando las maravillosas cartas que el Señor envió a las 7 iglesias del Asia Menor en el libro de Apocalipsis. Hoy nos vamos a centrar para conocer a una iglesia hermosa como es la iglesia en Filadelfia. De las 7 iglesias es esta y Esmirna, a las cuales Dios no les reprocha nada, sino al contrario alaba muchas de sus buenas obras. Y bueno, vamos a conocer a esta iglesia maravillosa. Vamos también mientras conocemos, ya saben, el panorámica histórico, dónde es que se fundó esta iglesia, cómo era la ciudad, y vamos a estar sacando algunas aplicaciones para bendición de nuestras vidas. Y va a ser hoy la verdad que me alegra ministrar este mensaje porque tiene algunos detalles doctrinales, ¿verdad?, en los que nos vamos a enriquecer nuestra vida cristiana. Así que comenzamos. Nos vamos al libro de Apocalipsis, seguimos esta serie de mensajes. Hoy toca mensaje a Filadelfia, es la parte 1, porque vamos a abarcar únicamente 2 textos. Pero bueno, leemos el mensaje a la iglesia en Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3 y verso 7 en adelante dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él mi nombre, el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que Dios bendiga su santa palabra en nuestros corazones. Y vamos a ver un tiempecito, porque las cosas del directo y las cosas que suceden así, yo padezco de migrañas de tiempo en tiempo, y en mitad del culto me ha empezado a dar una crisis fuerte de migraña y ahora mismo tengo un dolor de cabeza terrible, pero voy a intentar compartirles la palabra del Señor, ¿verdad? Hay familias que esperan su palabra y yo tengo deseo de compartir.
Filadelfia. Allí, en esa ciudad, estaba fundada una iglesia. La ciudad de Filadelfia, que está situada a unos 55-56 kilómetros de Sardis, que fue la iglesia que conocimos las 2 semanas anteriores, a unos 55 kilómetros de Sardis se encontraba Filadelfia. Se encontraba también a 150 kilómetros de Esmirna. Se cuenta en los datos históricos que la ciudad de Filadelfia fue gobernada por un rey llamado Átalo II. Fue gobernada por él, pero no fue fundada por él. Esta ciudad la fundó su hermano mayor, y ahora vamos a hablar algunos detalles que ya verán qué interesantes y preciosos son. Este rey, que ha pasado a la historia como Átalo II, que gobernó desde Filadelfia, en varias ocasiones intentaron convencerle para que entrase en guerra y destronara a su hermano mayor. Su hermano mayor fue rey de Pérgamo. Respondía al nombre de Eúmenes II. Y claro, imagínense, 2 hermanos, 2 reyes, uno de ellos gobernando desde Filadelfia, otro de ellos gobernando desde Pérgamo. Eúmenes II, rey de Pérgamo, era mayor que Átalo, y fue él quien fundó la ciudad de Filadelfia, y luego se la entregaría a su hermano menor para que la gobernase. Pues siendo así, los enemigos del rey de Pérgamo incitaron a su hermano menor para que entrase en guerra y destronara a su hermano. Lógicamente, un hermano normal actuó de esta manera. Y es que dice que le admiraba tanto y le amaba tanto que se negó rotundamente. Y el rey Átalo II dijo que bajo ningún concepto entraría en guerra con su hermano. Al contrario, de todas las batallas que pudiera librarle, lo haría. Por eso es que ha pasado a la historia este rey Átalo II como un rey tranquilo. Era tan tranquilo que él estaba acostumbrado a diseñar por medio de coser. Él hacía, en medio de la costura, él diseñaba cosas. De hecho, muchos de los diseños hasta el día de hoy se le atribuyen a este rey. O sea, era un rey que tenía una imaginación increíble a la hora de bordar, y no solamente se le conocía por ello, sino también le llamaban el fundador de las artes y de las ciencias. Era un rey no solamente tranquilo, pacífico, sino que también era un rey muy inteligente, estudioso, culto, y un rey que buscaba vivir en un lugar tranquilo. Por eso es que le dijo a uno de sus, o bueno, no a uno, a unos cuantos de sus hombres que le servían fielmente, que buscaran un lugar en la tierra, y lo buscaron de esta manera. Él dijo: buscad un lugar que sea el cielo en la tierra. Y ahí les mandó el rey a sus hombres a que buscaran el cielo en la tierra. La búsqueda fue muy intensa. Fue increíble la búsqueda que tuvieron, hasta que los hombres de este gran rey llegaron a un acantilado sobre el mar de Mediterráneo, al sudoeste de actualmente Turquía, un lugar precioso donde se veía el Mediterráneo, donde estaba rodeado también de montañas. Era tan bonito que los hombres dijeron: sin duda este es el cielo en la tierra. Trajeron al rey Átalo y se enamoró completamente de esa ciudad, y allí es que el rey Átalo fundó una ciudad y la puso por nombre Atalea. El rey Átalo II fundó una ciudad, pero él fundó la ciudad de Atalea. Él no fundó la ciudad de Filadelfia. Ahora, ¿qué conexión tiene este rey con nuestro estudio? Pues muy sencillo,
que este rey, aunque no fundó esa ciudad, pero sí gobernó en Filadelfia. La conexión es porque su hermano, recuerdan, el hermano mayor de este rey, Eúmenes II, rey de Pérgamo, amaba tanto a su hermano y sentía tanto amor por parte de su hermano pequeño, y él conocía de los detalles que había tenido de no querer entrar en batalla con él, que le fundó una ciudad para regalársela a su hermano. Y la llamó a esta ciudad Filadelfo. Por eso al rey Átalo también se le conocía rey Átalo II Filadelfo. Y tiene que ver con el amor fraternal que se tenían entre hermanos. Por eso es que la palabra Filadelfo, o como luego posteriormente sería conocida como Filadelfia, significa amor fraternal, recordando el gran amor que se tenían entre hermanos. Así es que fue fundada esta ciudad, y ahí es que donde el Señor sembró una semilla y creció una iglesia. Los peligros que había en la ciudad de Filadelfia, bueno, dependiendo desde el punto de vista que lo veamos, pueden ser peligros o beneficios. ¿Por qué? Porque Filadelfia estaba cerca de una, o bueno, no cerca, es que realmente estaba en una región volcánica. O sea, una región volcánica propensa a terremotos. Esto hoy no vamos a hablar de ello, vamos a dejar mitad de la historia de Filadelfia para la semana que viene, pero lo que es la región de Filadelfia estaba asentada sobre una región volcánica. O sea, volcanes podían entrar en erupción, esto era peligroso, pero también beneficiaba en algo, beneficiaba en la misma tierra, ya que era una tierra especial, era una tierra fértil, era una tierra que cultivaban viñedos, de modo que los vinos que se cultivaban en la ciudad de Filadelfia llegaron a ser los vinos más famosos de todo el Asia Menor. O sea, famosa por el cultivo de vinos. Eran unos vinos muy buenos. Venían de todas las partes de Asia a comprar y a beber sus vinos, porque eran de grande calidad. Pero esto era posible gracias a que toda la región era una región volcánica. Por eso es que he dicho que dependiendo cómo se mire, pues que sea una región volcánica puede ser peligroso o beneficioso. Y es que miren, lo que causaría un peligro, y aquí ya empezamos aplicando cosas para nuestra vida espiritual, lo que normalmente era un peligro y no producía nada bueno, como es un volcán o tierra volcánica, que estaban llenas de fuego, que podían prender toda la ciudad, lo que eso podía causar una ruina, convirtió la tierra de aquella región en una tierra fértil. Y es que quiero sacar de aquí una aplicación para que la apliques a tu vida cristiana. El horno de Dios no es para aniquilarte, es para hacer de tu vida y de la mía una tierra más fértil. Que Dios permita que entres en el horno de fuego no es para acabar con tu vida cristiana, sino para sacar Dios lo mejor de nosotros. Y miren, Daniel, capítulo 3, quiero leerles unos versículos para que vean que cuando Dios permite que te metan en el horno de fuego, no es para acabar Dios con tu vida cristiana, ni mucho menos. Dios espera sacar del horno de fuego, Dios espera sacar lo mejor de nosotros. En el capítulo 3 y verso 20 del libro de Daniel, dice la Biblia: y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo.
Miren cómo entraron en el horno de fuego. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno fuego ardiendo. O sea, haciendo una comparación, Filadelfia en tierra volcánica donde había fuego, Sadrach, Mesach y Abednego les meten en un horno de fuego, Dios lo permite, pero miren qué cosa tan maravillosa dice en el verso 25, y dijo, he aquí yo veo 4 varones, y tiene que resaltar la Biblia, sueltos. Y Dios me hablaba. O sea, los metieron atados. Entraron en el horno de fuego, no sufrieron daño ninguno. Pero sí ocurrió algo. Entraron atados, salieron desatados. Entonces, cuando Dios permite que te metan en el horno de fuego, es porque muchas veces, en muchas ocasiones, sin que nosotros mismos nos demos cuenta, nos enredamos y nos dejamos atar por muchas cosas en nuestra vida cristiana y andamos nuestra vida cristiana con ataduras, quizás que nosotros mismos ignoramos, y Dios en ocasiones usa el horno de la prueba para desatar esas ataduras que tienes en tu vida cristiana. De la misma manera que la tierra volcánica hacía fértil aquella tierra y producía lo mejor, Dios espera de usted y de mí que en medio del desierto, de la prueba y del horno, demos el mayor fruto. Por eso me encanta el libro de Isaías capítulo 43 dice: cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarás. Cuando pases por el fuego no te quemarán, ni la llama arderá en ti. ¿Qué podemos aprender de este versículo? Aprendemos que Dios no nos libra ni del agua, ni de los ríos, ni del fuego. Aunque pases por las aguas. Es decir, Dios dice, pasarás por las aguas, pero yo estaré contigo. Pasarás por ríos, pero no te anegarán. Dice Dios, entrarás en el horno de fuego, pero aunque la llama quiera quemarte, no te sufrirán daño. Dios no dijo que nos iba a librar de las pruebas. Dios nos dijo que intentaría Dios de nosotros sacar lo mejor. Por eso las pruebas en nuestra vida cristiana no es para aniquilarnos ni destruirnos, sino para sacar de nosotros lo mejor. Y vamos a ir viendo cómo en esta iglesia tan preciosa que había en esta ciudad llamada Filadelfia, Dios sacó lo mejor. O sea, una de las iglesias, de las 7 iglesias, las 2 mejores fueron Esmirna y Filadelfia. Comparando Esmirna y Filadelfia, cada una de ellas tienen grandes virtudes, pero Filadelfia es impactante. O sea, estando en una región completamente volcánica y también propensas a terremotos, que esto, repito, hablamos la semana que viene, fue una iglesia, una congregación que produjo lo mejor para su Señor. Es el tiempo en estos días peligrosos de producir lo mejor para nuestro Señor. O sea, yo estaba cenando y estaba viendo las noticias, veo el mundo de qué manera se encuentra. O sea, terrible. O sea, las noticias han sido increíbles. Un joven de 28 años maltratando le ha golpeado, le ha dado una paliza a una muchacha de 22 años, impresionante, y lo han grabado las cámaras, sin compasión ninguna, arrastrándola por todo el suelo, increíble. Ayer, un joven de 26 años se cita con su novia de 22, su novia está esperando un bebé, empiezan a discutir en el vehículo, saca un cuchillo y la degüella. Luego viene la policía y le encuentra envuelto en sangre. Un joven ha matado a golpes a su madre. Esas son las noticias que he escuchado yo apenas hace 2 horas.
O sea, así está el mundo. Miramos al mundo y es completamente un caos. Pecado por donde miremos. ¿Qué espera Dios de su iglesia? ¿Qué espera Dios que produzcamos su iglesia en medio de esta tierra volcánica que en cualquier momento salta por los aires? Que produzcamos lo mejor, un fruto agradable. Allí, en esa iglesia, vivía gente que producía lo mejor a Dios. Por eso Dios le dice, Apocalipsis 3:7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo. ¿Sabes cómo podemos nosotros producir lo mejor para nuestro Dios? Cuando entendamos que viviendo una vida doble, jugueteando con el pecado, es imposible que tengamos comunión con Dios. ¿Por qué razón, Eugenio? Muy sencillo, porque Dios es santo. Tan sencillo como eso. Dios es santo, santo, santo. Ahí la palabra santo, apartado. Dios está apartado del pecado. Entonces, viviendo una vida doble y de pecado, es imposible que nosotros podamos tener comunión con Dios porque Dios es santo. Entonces, cuando vivimos una vida de santidad, guardándonos, apartándonos del pecado, es que podemos producir lo mejor para nuestro Señor. Por eso dice, esto dice el santo, y sigue Dios diciendo, el verdadero. El verdadero. En este mundo, donde hay imitación por doquier, ídolos falsos, dioses falsos. Incluso dice Mateo capítulo 24, verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañará. En el verso 23 del capítulo 24 de Mateo, entonces, si algunos dijere, mirad, he aquí el Cristo, mirad, allí está, dice, no le creáis. Hoy día no, porque ya llevan muchísimos años arrastrando. Hay mucha gente, y si lo buscas por internet lo encontrarás, cientos de personas que se hacen pasar por Cristo. Ellos dicen que son Dios y que son Cristo, que vino hace 2000 años y que han venido ahora en otra persona. Y hay mucha gente que tiene muchos seguidores, gente que se deja engañar por falsos cristos. Hay personas que se convierten en falsos cristos. Hay otros que crean su propio Cristo. Pero quiero decirte una cosa. Fuera del Cristo que presenta la Santa Biblia, todos los cristos son falsos. El único Dios verdadero es el Cristo que presenta la Biblia. Y cuando el hombre es confrontado por el Cristo que presentó la Biblia y presenta la Biblia, no se enfrenta a la sombra de un bosquejo de la verdad, sino que se enfrenta a la verdad misma en su esencia. Dicho en otras palabras, quien se encuentra con el Cristo de la Biblia es confrontado por él. Y quien se encuentra con él no vuelve a ser el mismo jamás. Algo en él cambia, porque Cristo no es un Dios falso. Él no es una imitación, Él es el único Dios verdadero. Esto dice el santo, el verdadero, y dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Aquí, dando una matiz doctrinal para que aprendamos y veamos cómo Dios habla a esta iglesia que producía lo mejor, aún en terrenos peligrosos. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre.
ese, el que tiene la llave, es el santo y el verdadero. O sea, una llave representa acceso. Una llave representa control y autoridad. Quien posee una llave es dueño de algo. En este caso, dueño de un lugar. Un ejemplo. Como yo tengo las llaves de mi casa, yo soy el dueño de mi casa. O sea, a mi casa no puede entrar cualquiera porque no tiene llave. Quien entre sin llave, ladrón es y salteador. Ilegal. Pero legalmente, el único dueño es quien tenemos las llaves de esta vivienda. Y como nosotros tenemos llaves, pues nosotros podemos entrar en accesos cerrados. O sea, el tener una llave representaba control, autoridad, acceso. También abrir puertas que para los demás están cerradas. Quien tiene la llave tiene autoridad. Pero miren qué llave. Tiene que mencionar la Biblia que el santo y el verdadero tiene la llave, pero atención, dice la llave de David. ¿Y de qué llave nos está hablando? Bueno, esta llave de David aparece en el Antiguo Testamento, aparece en el libro de Isaías, en el capítulo 22 y verso 22, dice la Biblia, dice, entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Cuando él abra, nadie cerrará. Cuando él cierre, nadie abrirá. Entonces, profetizado en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, 2500 años antes de Jesucristo, se profetizó que se iba a poner sobre el hombro de alguien una llave. Y una llave sobre un hombro sugiere que esa persona a la cual se la pondría esa llave en el hombro, reposaría sobre él toda la autoridad para administrar las posesiones que esa llave abriera. Date cuenta que quien tiene la llave tiene autoridad para abrir. Y cuando abrimos de abrir, sugiere que quien puede abrir es el único digno de dar acceso y entrada. Pero el que es digno de abrir, por tanto de dar acceso y entrada, también es el único digno de cerrar, es decir, de poder excluir de su dominio. Y ahora nos preguntamos, ¿pero sobre quién? Hace 2500 años se profetizó y dijo que se pondría sobre el hombro de alguien la llave de la casa de David, que tenía autoridad para dar entrada y también para excluir de su dominio, que sería el encargado con autoridad suprema para ministrar las posesiones y las bendiciones de un reino. ¿Quién sería? Alguien de la casa de David. Tenía que ser alguien del linaje de David, de la tribu de Judá. Por eso es que en el libro de Apocalipsis, capítulo 5 y verso 5, quien vence, el cordero que viene, el que nadie puede abrir el libro, ni leerlo, ni desatarlo, ni de mirarlo, tiene que decir el ángel, ha vencido uno. Y le tiene que decir estas palabras, ha vencido la raíz de David. Y me encantan las palabras del ángel Gabriel. Oigan, Gabriel no es un arcángel. No hay ni un texto en la Biblia que diga que Gabriel sea un arcángel. La Biblia, cuando habla de Gabriel, siempre habla como el ángel Gabriel. Y cuando el ángel Gabriel se presenta a María, capítulo 1 y verso 30 de Lucas dice, entonces el ángel dijo, ¿te das cuenta? El ángel,
María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Así que es en la persona de Jesucristo quien se cumple que Él es el santo y el verdadero, y por cuanto Él es el santo y el verdadero, Él tiene autoridad, única autoridad suprema para administrar las posesiones y las bendiciones. Él es el único que es digno de poder abrir. Por lo tanto, Él es el único digno de poder excluir del reino. Él es el único digno, porque sobre Él fueron cumplidas todo lo que se había profetizado. Por eso digo yo, teniendo un Dios tan glorioso, ¿por qué muchas veces vivimos con temores? ¿Por qué vivimos con miedo si tenemos a nuestro lado un Dios que tiene autoridad? Un Dios que gobierna, un Dios que es capaz de hacer cosas maravillosas. Por eso te invito, iglesia, a que no temas. Pese a las circunstancias en las que estés atravesando, no tengas miedo, porque tenemos de nuestro lado a alguien que tiene autoridad para abrir. Y escúchame bien, cuando Dios te abre una puerta, no hay quien te la cierre. Pero aplícate esta palabra en tu vida cristiana. Si Dios no me abre a mí una puerta, yo tampoco quiero que los hombres la abran. Porque lo que Dios no abre, tarde o temprano se cierra. Pero lo que Dios abre, todavía no se ha creado ni hombre, ni demonio, ni pecado que lo pueda cerrar. Porque Dios, cuando dice, yo te abro la puerta y nadie la cierra, es que Él la abre y nadie la puede cerrar. Y allí, ¿por qué razón Dios les abrió una puerta que nadie podía cerrar? ¿De qué nos está hablando? Primero, tenemos que responder, ¿por qué Dios le abre una puerta a la iglesia o a los miembros de la iglesia en Filadelfia? ¿Por qué les abre una puerta? Dice el verso 8, yo conozco tus obras. Por eso es que Él, el santo, el verdadero, el que tiene autoridad, le abre una puerta, porque Él conoce las obras que está produciendo su iglesia. Y miren, Dios se agradó de las obras que como cristianos e hijos de Dios, los miembros de la iglesia de Filadelfia realizaban. Por eso es que Dios les recompensa abriendo, he aquí he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie podrá cerrar. Esa es la recompensa por las obras buenas que estaban realizando. Luego vamos a ver qué obras eran. Y cuando Dios dice a la iglesia de Filadelfia, he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar, ¿a qué se está refiriendo Dios cuando le dice, he abierto una puerta? ¿De qué habla? Bueno, el contexto de una puerta abierta sugiere la obra de evangelización, y ahora vamos a demostrarlo con la palabra. O sea, una puerta abierta nos habla de una obra evangelizadora, del ministerio de la reconciliación que la iglesia ha recibido. Reconciliar al mundo con Dios, el predicar el mensaje de salvación. En Mateo capítulo 16, y verso 19, ¿recordáis cuando Jesús le dice a Pedro, y estoy terminando, a ti te daré las llaves del reino de los cielos? Hay que leer la Biblia muy despacio. No dice,
a ti te daré la llave. Si es la llave, es singular, es una. Quien recibió la llave es el santo y el verdadero. La llave singular era una, la llave de David. A Pedro le dice, te entrego las llaves. Sugieren que son más de una. ¿Y cuántas más de una? Concretamente 2. Hemos dicho que una llave es autoridad y acceso y abre cosas. ¿Y qué es lo que abrió Pedro? Pedro abrió, las llaves abren puertas. ¿Qué puertas abrió Pedro? Pedro abrió la puerta de la salvación con el mensaje de la palabra, del mensaje de la cruz y de la resurrección. Abrió una puerta para que los judíos, por medio del mensaje de la palabra de Dios, se salvasen. Él fue quien inició el mensaje de salvación a los judíos, y luego en el capítulo 10, si no me equivoco, con Cornelio, fue quien inició el mensaje de salvación con los gentiles. A eso se estaba refiriendo con te entrego las llaves del reino de los cielos. Te entrego un mensaje que va a abrir puertas para que judíos y gentiles puedan tener acceso a la salvación tan grande que Dios ofrece a este mundo. Por eso es que las puertas nos están hablando de una obra de evangelización. En la iglesia o en Filadelfia, en la ciudad, tenían problemas en cuanto a la evangelización. No era una iglesia muy aceptada. Era una iglesia que se levantaban contra ellas. Les impedían que la iglesia pudiera celebrar con libertad la obra de evangelización. ¿Y qué es lo que Dios hace? Como yo veo que sois buenos, tenéis buenas obras, buenas intenciones y tenéis pasión por las almas, voy a abrir una puerta la cual nadie puede cerrar. Es decir, os voy a facilitar la obra del ministerio que yo he puesto en la iglesia, el ministerio de la reconciliación. Todos y cada uno de los que pertenecemos al cuerpo de Cristo tenemos el deber de predicar el evangelio. O sea, el testificar no está encerrado a ministerios. O sea, Dios, subiendo a lo más alto, dio dones a los hombres y constituyó ministerios, apóstoles, maestros, evangelistas, pastores, en fin, Él estableció los 5 ministerios. Pero lo que es la obra de evangelización, la Biblia lo llama el ministerio de la reconciliación. Y esto lo tenemos todos los que tenemos el Espíritu Santo. Tenemos el deber de predicar a este mundo a Cristo y a este crucificado. Entonces hemos cometido el error de que como no soy ministerio o no tengo un cargo en la iglesia, entonces yo no evangelizo. Nos equivocamos, porque la evangelización es una obra que la iglesia debe de hacerla. Por eso es que usamos todos estos medios que son modernos, las redes sociales. ¿Con qué fin? ¿Ganamos dinero? No ganamos dinero. ¿Nos aplauden? No, yo ahora mismo estoy predicando a un micrófono, nadie nos aplaude. ¿Qué recibimos nosotros? Recibimos la satisfacción y la bendición de servir a Dios en una labor que sabemos que predicamos a Cristo. Por eso es que los tendemos en las redes sociales, para que puedan oír el mensaje de salvación. Y esta iglesia, Dios ha abierto esa puerta y dice, ¿por qué? Y hasta esa palabra tiene significado. Termino. La palabra porque en el diccionario la interpretan conjunción que explica la causa principal de un asunto. Es decir, ellos hacían buenas obras. Dios abre una puerta que nadie va a poder cerrar. Les va a abrir puertas para que sigan predicando la palabra a nivel de la evangelización. El motivo, ¿por qué? Número 1, porque agradaban a Dios. Entonces, alguien dijo, la obra de Dios, hecha a la manera de Dios, tiene el respaldo de Dios. A veces queremos empezar por atrás, queremos ver el respaldo de Dios
haciendo las cosas a nuestra manera y de la manera que nosotros queremos. Entonces es normal que nos hagan las cosas mal. Pero cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, con la bendición de Dios, tendrá el respaldo de Dios. Y yo he abierto una puerta porque he visto vuestras obras. ¿Sabes cuáles eran esas obras? Verso 8 termina diciendo, aunque tienes pocas fuerzas. O sea, esto normalmente parece negativo. Entonces, Filadelfia, los miembros tenían pocas fuerzas. Entonces yo he estado investigando un poco. Hay una versión, se llama la versión de las Américas, que lo interpreta de esta manera. Dice, aunque tienes poco poder. Entonces la iglesia en Filadelfia no es que no tuviera poder espiritual, porque tenía mucho, tenían de su parte al santo y al verdadero, y Dios es fuente de poder. Entonces cuando dice tienes poco poder o pocas fuerzas, también se puede interpretar, se estaba refiriendo a la influencia que la iglesia tenía en la ciudad. O sea, a nivel de fuerza tenían poca, a nivel de poder, de influencia tenían poco, les impedían ministrar. Pero aunque tienes pocas fuerzas, aunque tienes poca influencia en una ciudad tan terrible, dice Dios, yo he visto que has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y ahí yo he estado estudiando para ofrecer a Conquistando Corazones lo mejor y explicado de la mejor manera. Cuando la Biblia dice no has negado mi nombre o has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, ahí sugiere, en el texto griego, sugiere una situación específica donde intentaron que ellos negaran su fe. Es decir, nosotros decimos, bueno, nosotros no negamos el nombre del Señor, nosotros guardamos la palabra. Está bien, pero a eso no se refiere. O sea, ellos guardaron la palabra y no negaron el nombre de Jesús en unas circunstancias específicas. ¿Cuáles? En medio de una prueba. En medio de la tribulación. Cuando el mundo se levantó en contra de ellos y les dijeron, estamos hablando, hermanos, que los romanos decían, si niegas a Cristo, salvas tu vida, y si no le niegas, te matamos. En esas circunstancias donde su vida peligraba, ellos guardaron la palabra de Dios y no negaron el nombre de Jesús. Es normal entonces que Dios les respaldara abriéndoles puertas que nadie podía cerrar. Termino diciendo, a pesar de las circunstancias, ya vivas en una tierra volcánica, ya intenten, por medio de pruebas, tribulaciones, persecuciones, críticas, intentar que no den lo mejor a tu Dios, fíjate en Filadelfia, que a pesar de todos estos males, produjo lo mejor para Dios. Señor, te doy gracias en esta noche por dejarme predicar tu palabra, Señor, este mensaje número 12 de esta serie, la cual has puesto en mi corazón. Ayúdanos, Señor, a vivir de tal manera que aunque el mundo se enfade con nosotros, podamos sentir una sonrisa tuya desde los cielos. Queremos producir lo mejor para ti, porque tú te mereces que produzcamos lo mejor, Señor. Ayúdanos que ni las circunstancias, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir nos separen de tu amor. Que podamos ser embajadores en medio de esta tierra que se pierde, Señor.